Ejercicio número 181 de Python. Nos piden que calculemos la suma de los dígitos de dos números. Ok, esos números los va a proveer el usuario. Empecemos creando aquí una función que se llame suma dígitos números. Ok, entonces va a recibir un primer número, llamémoslo número 1, número 2. Ok, entonces podemos hacer lo siguiente. Em, por un lado tendríamos suma 1 que funcionaría de la siguiente manera. Vamos a convertir cada dígito del número 1 a cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces hagamos lo siguiente, o sea, queremos iterar número por número para poder hacer la suma de los dígitos. Abrimos paréntesis, creemos esta lista de comprensión. Invocamos aquí la función int, tendríamos un carácter. A partir, se viene a ser prácticamente la variable de iteración de este ciclo for. For in, invoquemos aquí la función str y pasamos como argumento número 1. Esa sería la primera suma. Escribamos aquí suma 2 y en lugar de pasar número 1 pasamos número 2 a la función str y finalmente retornamos suma 1 más suma 2. Es así de sencillo. Entonces escribamos acá, por ejemplo, este sería el primer número, llamémoslo eh, x, por ejemplo 13 y y 29. Antes de ejecutar la función, la suma de los dígitos de x da 4. La suma de los dígitos de y da 11, es decir, que la suma nos debería dar 15. Entonces, suma dígitos números, pasamos como argumento x e y. Ejecutamos y efectivamente nos retorna 15. Observemos algo dentro de la función suma dígitos números. Esto prácticamente hay duplicidad de código. Lo único que está cambiando es el argumento de la función str. Entonces, esto es candidato a convertirlo a una función. Creemos acá una función que se llame suma dígitos y le pasamos un número cualquiera y básicamente retornamos una expresión parecida a esta. Cambiemos número 1 por el parámetro correspondiente de la función suma dígitos. Ahora procedamos a refactorizar la implementación de la función suma dígitos números. Aquí invocamos suma dígitos y pasamos número 1. Cambiemos esto, copiemos esta parte de la expresión y sustituyamos. Aquí pasemos número 2. Suma dígitos, ok. Entonces si volvemos a ejecutar, también nos debe dar 15. Podemos seguir mejorando esta función y podemos colocar una restricción que sea la suma de dígitos que sean números enteros. Vale, entonces coloquemos esa restricción aquí. If is instant, preguntemos si número 1 es instancia de entero y además, bueno, acá es el operador AND. Is instant, número 2 es instancia de un número entero. Si se cumplen esas dos condiciones, realizamos este cómputo. En caso contrario, lanzamos la excepción type error. Los tipos de datos de los elementos, de los dos parámetros, no es un entero. ¿Ok? En este caso, entonces, eh, los números deben ser enteros.
¿Ok? Entonces, si nosotros intentamos realizar, por decir, voy a cambiar acá x por 13.5 y y por 29. No lo cambiemos, dejémoslo igual. Voy a duplicar esta línea, la dejamos acá, volvemos a ejecutar. En este caso nos genera la excepción type error y con el texto los números deben ser enteros. Estamos colocando esa restricción para robustecer la función suma dígitos números. Ok. Otra restricción, digamos, adicional que podríamos colocar es que los números sean positivos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, hemos llegado al final de este ejercicio Python y logramos crear una función que nos permite calcular la suma de los dígitos de dos números. Una observación importante. Aplicamos una técnica que se conoce como refactorización que nos permite crear funciones que cumplen con objetivos específicos, o sea, que realizan una operación en concreto y eventualmente se apoyan en otras funciones con tal de crear, digamos, un esquema de interdependencia, como es el caso de, de suma dígitos y suma dígitos números. ¿Ok? Hasta la próxima.